Capítulo 4. La magia en la creación, o James Bond y el salmonete pelirrojo. Mi primer enemigo en la pantalla fue un Potter, pero no Harry, fue el nefasto abogado Lucius Potter, en la adaptación a la gran pantalla del clásico libro infantil Los Borrowers. Es la historia de una familia de personas del tamaño de un pulgar que viven y se esconden de judías humanas, de tamaño natural. El más joven de la familia es un pequeño descarado llamado Piggin. Para que se necesitaba un pequeño actor descarado. Yo era Tom, ese chico de 9 años. Yo era esa persona, un chico travieso. Si un cojín se pedorrea, que se hubiera encontrado justamente en la silla de un profesor, o que alguien se hubiera quedado encerrado fuera de su propia aula, había una posibilidad muy grande y razonable de que yo estuviera involucrado de alguna manera. En aquella época era lo bastante joven como para que esto me resultara simpático y desarmante. No duraría mucho, y significaba que me adaptaba bien al papel de Piggin. De las audiciones para el papel solo tengo vagos muy recuerdos, aunque recuerdo haber leído con la maravillosa Flora Nevin, que ya había interpretado a mi hermana mayor, Arrietty. Esto para ver si había química. Un recuerdo mucho más claro es la alegría de que me dejaban salir del colegio para ir a los ensayos y al rodaje. Era un nivel de actividad mucho más diferente. En esos trabajos simplemente me decían dónde tenía que ponerme, dónde mirar. Mi aportación era mínima. Los Borrowers fue una verdadera actuación. No solo tenía que interpretar un papel, sino también hacer acrobacias. Así que durante el periodo de preproducción, mi madre me recogía del colegio a la 1, cada miércoles, lunes y viernes. Teníamos un chofer que se llamaba Jim, y nuestra primera parada era en la tienda local de Fish and Chips. Yo elegí una salchicha gigante con patatas fritas que me comía en el coche de camino al entrenamiento de acrobacias, mientras mi madre se disculpaba furiosamente con Jim por haberle ensuciado el coche con mi almuerzo. Estas sesiones vespertinas tenían lugar en un enorme gimnasio donde entrenaban atletas olímpicos. Por aquel entonces me encantaba James Bond, y me decepcionó un poco que mi entrenamiento no consistiera en lanzarme desde un coche en marcha y un Walter PPK. Pero era divertido, y comparado con las clases de álgebra, era un sueño hecho realidad. Aprendimos gimnasia básica, aprendimos a trepar por las cuerdas utilizando las piernas en lugar de las manos, aprendimos a caer desde una altura sin destrozarnos los tobillos, aprendimos a balancearnos en los aros, a saltar en las colchonetas y a mantener el equilibrio en las vigas de gimnasia. Yo era relativamente hábil físicamente, difícilmente capitán del equipo de fútbol, pero bastante decente con un bate de cricket en la mano. Así que el entrenamiento acrobático no suponía demasiado desafío físico. Sin embargo, mi descaro, parecido al de un Piggin, supuso un problema. Una tarde, mientras caminaba por una viga, decidí que sería una muy gran idea saltar de ella y aterrizar con los pies a ambos lados. Desde ahí arriba, donde yo estaba. Los niveles parecían correctos y no quería desaprovechar la oportunidad de lucirme sin que la gente me viera. Así que grité a todo el mundo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y me mirara. Todos se giraron para mirarme. Hice mi mejor pose de Billy Elliot. Salté por los aires y abrí las piernas preparándome para mi aterrizaje triunfal. Quizás ya sabes para dónde va esta historia. Basta decir que los dedos de mis pies no tocaron el suelo, y mi caída fue interrumpida por otra parte más sensible de mi anatomía. El momento del impacto fue angustioso y vergonzoso a partes iguales. Me lloran los ojos solo de recordarlo. Sin duda también me lloraron entonces, pero recuerdo que hice todo lo que pude para mantener la calma mientras un silencio horrorizado se apoderaba del gimnasio y yo me bajaba de la viga. Fingía que mi acrobacia había salido exactamente como pretendía, y corría a retorcerme en mi agonía privada y a curar mi orgullo herido bueno, lo dejaré a tu imaginación. Mi orgullo recibiría otro golpe cuando llegara el momento de que el equipo de peluquería y maquillaje me transformaran en Piggin. Puedo medir mi carrera de actor infantil por mis inusuales cortes de pelo. Mucho antes de que los mechones decolorados de Draco se convirtieran en un rasgo permanente de mi vida, lucía con un orgullo un peinado bastante ridículo de Piggin. Imagínate, una enorme masa de rizos anaranjados. Y piensa en Krusty el payaso, de pelo pelirrojo. Si crees que esto es poco atractivo, no has oído ni la mitad. La peluca solo me llegaba desde la parte de la delantera del nacimiento del pelo hasta la coronilla. Eso significaba que la parte trasera de mi cabeza quedaba totalmente al descubierto. La única solución era teñirme la parte de atrás de pelirrojo y hacerme permanente para que se rizara. El resultado neto fue un salmonete naranja muy rizado. Lector, te pido que te contengas. Yo era un futbolista entusiasta en ese momento. En mi vestuario de los Borrowers había una figura de tamaño natural de Steve McMahon, y como todo niño de 9 años que se precie, coleccionaba cromos de fútbol.
El mayor deseo de mi corazón era pasar del equipo B al equipo A de mi club de fútbol local. Pero por culpa del rodaje me perdía muchos entrenamientos. Cuando lo conseguía, solía sobrecompensar para demostrarles que era digno del equipo. Pero es difícil parecer duro en el campo de fútbol cuando ya es un salmonete naranja rizado detrás de un pelo rubio. Hasta nuestro entrenador se burló. Casi lo consiguen por los pelos, chicos. Nos dijo después de perder en un partido por muy poco. O en el caso de Tom, un bigote pelirrojo. Todo el mundo se echó a reír, incluido él. Yo le vi el lado divertido y sonreí tímidamente, pero por desgracia, el ascenso del equipo A me fue esquivo. De niño no tenía la sensación de pasar un tiempo en un set de cine fuera algo de lo normal. Más de una vez tuve que suplicar a mi madre que me dejara seguir jugando y terminar mi partida de fútbol cuando me insistía para que me fuera al coche y fuera directamente al estudio. Dicho esto, el rodaje de los Borrowers era una forma muy divertida de pasar el tiempo cuando era niño. Me encantaba vestirme con mi vestuario. Si vistes a un niño de 9 años con un calcetín extra grande y un clip y un par de dedales como zapatos, le das la fiesta de disfraces definitiva. Desde luego superaba con creces el disfraz de muñeco de nieve número 3, pero más que eso me encantó el decorado. Había una cierta cantidad de efectos visuales de pantalla verde, pero esa tecnología estaba en pañales y para establecer la pequeñez de los Borrowers todo el set tenía que ser ampliado a la escala más ridícula. Me pasaba el día atado a arneses, corriendo por el interior de las paredes mientras me golpeaban enormes martillos. Era como estar en mi propio videojuego. Para una cena tuve que quedarme atrapado dentro de una botella de leche tan alta como un autobús, que llenaron de un líquido blanco, espeso y apestoso, como si fuera leche. Fue un montaje enorme en el que pasamos días. Por otra parte, tuve que agarrarme de un poste a 10 metros de altura antes de caer sobre una enorme colchoneta. Hoy en día sería un desastre aterrorizado antes de intentar una acrobacia así. En aquella época insistí en hacerlo varias veces para asegurarme de que mi actuación estuviera a la altura. ¿Puede un niño divertirse mucho más que eso? No sé cómo. Pero quizá aún más emocionante que rodar en mi mundo personal del Super Mario era que estábamos en los estudios Shepperton. Una que otra cosa podía estar rodeándose ahí. Al mismo tiempo, sino una nueva película de James Bond. En la mañana nunca muere. Esto para mí era algo muy importante. Cambié el nombre de mi camerino de Pickering al próximo James Bond. Y me alegré mucho de que algunos de los especialistas de GoldenEye trabajaron conmigo en los Borrowers. Shepperton es una serie de enormes almacenes vacíos donde construyen los decorados que necesitan. Para ir de A a B, se coge un pequeño carrito de golf eléctrico. Es una pasada, porque un día cualquiera puedes cruzarte con un pirata totalmente maquillado comiéndose un bocadillo o con un extraterrestre fumándose un cigarrillo a escondidas. Para mí era aún más emocionante porque había varios James Bonds merodeando por los estudios. Eran dobles e imitadores con sus elegantes trajes y pelucas oscuras, pero por detrás eran Bond. Y con eso me bastaba. Pero una vez, sentado en la parte de atrás del cochecito, mientras atravesaban los estudios, hice una doble toma. El Bond con el que acabamos de cruzarnos no era el doble, era el mismísimo Prince Brosnan, el auténtico. No intercambiamos ninguna palabra, creo que ni siquiera nos miramos. Sin embargo, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Y aunque mis amigos no estaban muy interesados en mi vida en el set, mi encuentro con Bond era una historia muy interesante que contar. Por supuesto, los Borrowers tenían su propio reparto de pesos pesados, y aunque yo no era el bastante mayor para darme cuenta de aquella época, John Goodman era un actor prestigioso con una presencia imponente. Recuerdo que un día recorría por las salas de peluquería y maquillaje con una pistola de agua Super Soaker. Irrumpí como Bond en una de las salas, lleno de risas y problemas, donde John se estaba maquillando tranquilamente. Me hizo callar con una mirada severa en el espejo, una mirada que decía, no jodamos aquí, chico. Eso fue suficiente para hacerme salir corriendo de nuevo, sin decir palabra. A mi madre le hizo especial ilusión conocer a mi madre en la pantalla, Celia Imrie, una de sus heroínas personales por su trabajo con Victoria Wood. El entusiasmo de mamá se me contagió, pero en realidad no tenía idea de quién era. Lo único que sé es que contribuyó decisivamente a crear un ambiente relajado en el set, para que los niños no nos sintiéramos presionados en absoluto. En cuanto le gritas a un niño en el set, lo más probable es que no salga de su caparazón a corto plazo. La naturaleza divertida y maternal de Celia se aseguró de que eso no ocurriera. Y aunque entonces no lo sabía, iba a conocer por primera vez a la familia Harry Potter. Jim Broadbent, que interpretaba a mi padre, acabaría interpretando al torpe profesor Slughorn. Jim era un tipo encantador en todos los sentidos. Tenía un gran sentido del humor. Hablaba en voz baja, pero se le daban muy bien las voces graciosas. Y también siempre apoyó a los niños. También conocí a Mark Williams, que interpretó a Arthur Weasley. Era juguetón, casi infantil, y aunque no rodamos ninguna escena juntos, era muy divertido estar con él.
No creo que hubiera desaprobado que me lanzara con una Super Soaker. Habría estado más dispuesto a participar. Gracias a la presencia desamante y relajante de Celia, Jim y Mark, nunca pensé en tomarme nada demasiado en serio. Dicen que se aprende mejor cuando uno se divierte. Casi sin darme cuenta, empecé a hacerlo. Supongo que al estar rodeado de actores de cierta talla, era inevitable que empezaran a asimilar algo sobre el arte de la interpretación. Y no cabe duda que los Borrowers me exigió más que los anuncios que le precedieron. Sin embargo, lo que realmente recuerdo haber aprendido es el funcionamiento técnico de un set de cine. Eran cosas básicas. Aprendí a ponerme en la posición del operador de cámara, así que si me decía que mirar a la izquierda, tenía que mirar a la derecha. Aprendí a prestar atención a las pequeñas marcas de tiza en el suelo que me indicaban hasta dónde podía acercarme sin obligar al foquista a cambiar de enfoque. Y es lo que más importante que me aprendí, que cuando oyas las palabras mágicas, rueden las cámaras y el clic acelerado del carrete de película girando, todo el mundo en el set tiene que estar atento. En aquella época rodábamos con película de 35 milímetros, así que cada minuto de rodaje costaba miles de libras. No es que yo fuera siempre un modelo de profesionalidad y moderación. Cuando el profesor manda callar a un niño, puede encender una chispa de picardía, y probablemente yo tenía más de esa chispa que la mayoría. Tenía tendencia a desenterrarme de risa, justo antes de que rodaran la cámara. Todo el mundo gritando ¡silencio! Era suficiente para desatarme. En general los adultos se lo toman con calma, sin embargo, en una ocasión recibí la más cometida de las reprimendas. El director Pete Hewitt, un tipo muy agradable y paciente, se me acercó. Aún recuerdo la expresión de su cara. Le da a un hombre sometido a una gran presión, con el tiempo corriendo y el rollo de la cámara agotándose, que tiene que encontrar la manera de sacar de su histeria a un niño de 9 años que se ría a carcajadas para que empiece a filmar. Solo imagínatelo. Tom, por favor, es hora de dejar de reír. Tom me aprieta los labios, asiente con la cabeza y luego vuelve a reírse. No, Tom, es hora de dejar de reír. Tom frunce el ceño. Algo en su expresión nos dice que acaba de darse cuenta que el director lo dice en serio. Así que asiente, parece serio. Luego empieza a reír de nuevo. Peter cierra los ojos, respira hondo, los abre y cuando vuelve a hablar lo hace con la expresión de un hombre profundamente frustrado que hace todo lo posible por mantener la calma. Tom, no estoy bromeando. Tienes que dejar de reírte. Y le dedica a Tom el atismo de una sonrisa que dice, ¿tenemos un teatro? Teníamos un trato. Me di cuenta de que me estaban regañando de la forma más amable posible. La cámara empezó a rodar y conseguí recomponerme. Sin embargo, no me habría divertido ni la mitad si todos hubieran sido adultos. Recuerdo que Flora me influyó mucho. Era unos años mayor que yo, pero siempre me hacía reír y era un placer estar con ella. Aunque su primera gran película sabía muy bien cómo moverse por el set y me llevaba de la mano, literal y metafóricamente. Se aseguró de que estuviera en mi sitio y de que mi peluca no estuviera torcida. Gracias a ella me la pasé genial en los Browers. Tanto que lloré cuando todo terminó. Acabamos de terminar la película. Eran las 6 de la tarde y me senté por última vez en la silla de maquillaje para que la maquilladora me cortara la permanente naranja. De repente, me sentí abrumado por un confuso torrente de emociones que no os podía comprender. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero seamos sinceros, el futuro James Bond tiene que ser lo bastante fuerte como para controlar los sentimientos. Así que ideé un astuto plan. Fingí que la pobre maquilladora me había pinchado con las tijeras y aullé. ¡Ay! ¡Me has dado! Por desgracia, mi astuto plan era más Baldric que Bad Bladder. No me había dado. Ni siquiera había estado cerca de mí y me lo dijo. Pero durante la siguiente hora usé mi herida imaginaria como excusa para las lágrimas que no paraban. No me di cuenta en ese momento, pero mis lágrimas me estaban enseñando otra lección importante. El público puede volver a ver una película cuantas veces quiera. Siempre está ahí para ellos. El reparto y el equipo, la relación con la película es más compleja. La magia está en la creación, y ese proceso es una discreta unidad de tiempo en el pasado. Puedes reflexionar sobre esa unidad de tiempo, puedes estar orgulloso de ella, pero no puedes revisitarla. Si rodear los Borrowers había sido como vivir en mi propio juego personal de Super Mario, llegar al final fue como llegar a un punto de control. Podía mirar atrás, pero sabía que nunca volvería a vivir esa parte de mi vida. En los años venideros, esa sensación volvería al final de cada rodaje. Durante meses ha sido un número de circo ambulante. Ha sido una comunidad muy unida. Han viajado a una docena de ciudades diferentes, han compartido el pan, han actuado juntos, han metido la pata juntos y lo han hecho bien juntos. Han dejado su casa y sus familias, se han acurrucado juntos en un hotel a kilómetros de distancia. Y aunque no siempre son bromas y risas, desarrollan un cierto vínculo de amistad.
y de repente se acabó. Y esa comunidad que ha sido tu familia sustituta se disipa por los 4 costados. Ya no existe. Casi todos decimos lo mismo. Que estaremos en contacto, que nos veremos la semana que viene, que reviviremos los viejos tiempos y sin duda lo decimos sinceramente. A veces incluso ocurre. Sin embargo, en el fondo de todos, sabemos que hemos llegado al punto de control. Sea cual sea tu experiencia en la película... Sea cual sea tu experiencia en la película, buena o mala, un momento que fue especial y único ha pasado y nunca podemos recuperarlo. En los años siguientes aprendí que esto no sería más fácil, sobre todo en un proyecto de envergadura de Harry Potter. El Tom de 9 años solo podía tantar los límites de esas emociones. El Tom de 9 años no sabía lo del paso del tiempo. Le interesaba más volver al campo de fútbol o al lago de las carpas que analizar sus sentimientos en profundidad. Pero mientras estaba sentado en la silla de maquillaje para que le cortaran el salmonete pelirrojo, tal vez sintió por primera vez la pérdida de algo precioso. Fue un anticipo de lo que vendría, porque el Tom de 30 años sigue llorando a la lágrima viva cada vez que un trabajo llega a su fin.